La clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma constitución genética que el original, se denomina clon. En la naturaleza, algunas plantas y organismos unicelulares, tales como las bacterias, producen descendientes genéticamente idénticos a través de un proceso llamado reproducción asexual. Parte de un organismo desarrollado, ya que se busca hacer una copia exacta de ese organismo, la cual se obtiene mediante una forma no asexual. Primero se clonan las células y lo que se necesita es la secuencia de ADN del organismo. ¿Cuáles son los tipos de clonación artificial? Existen 3 tipos de clonación: genética, clonación reproductiva y clonación terapéutica. La clonación genética produce copias de genes o segmentos de ADN. La clonación reproductiva produce copias de animales y la clonación terapéutica produce células madre. ¿Cómo se clonan los genes? La clonación del ADN es una técnica de biología molecular que se hacen muchas copias idénticas de un fragmento ADN como un gen. En un ejemplo típico, la clonación se inserta un gen blanco o un fragmento circular de ADN llamado plasmido. Se puede decir que hay 2 métodos de clonación, natural y artificial. Un ejemplo de la primera clonación natural es el caso de los gemelos provenientes de un óvulo fecundado por un espermatozoide, que en las primeras etapas de desarrollo se divide en 2 individuos genéticamente idénticos. La existencia de individuos genéticamente idénticos se da en muchos sistemas biológicos, generalmente asociada a la reproducción asexual. 2 plantas iguales cuyo origen es un gajo o esqueje. También seres unicelulares se multiplican asexualmente por simple división celular. Tal sería el caso de las bacterias, las cuales el hombre usa como fines beneficiosos. Los científicos usan las bacterias para todo tipo de estudios genéticos, porque junto con los genes de la bacteria pueden clonarse otros genes. Tipos de clonación molecular. La clonación de moléculas puede realizarse por 2 procesos: la clonación acelular o la clonación celular. Acelular se conoce también como el mecanismo de amplificación de ADN o ARN. Esta clonación puede tener 2 objetivos: obtener gran cantidad de ADN para distintos fines o determinar la secuencia de un proceso de pequeñas de ADN. Su aplicación es muy variada. Se usa para determinar la secuencia de ADN, para la secuencia de ADN, para rastreo de mutaciones, diagnósticos de enfermedades paralelas o no. Para estudios evolutivos, detección de células, tumores, amplificaciones de ADN para clonar células, etc. Celular. Este mecanismo utiliza las células para clonar fragmentos de ADN. No es una clonación de células, por ello previamente se han determinado amplificar, es decir, no consigue muchas copias clonadas. La mutación es una variación espontánea e impredecible en la secuencia de genes que componen el ADN de un ser vivo. La mutación introduce cambios puntuales de tipo físico, fisiológico o de otra índole, los cuales pueden o no ser heredados a sus descendientes. Pueden traducirse en cambios positivos o negativos, ya que pueden impulsar la adaptación y la evolución, incluso llegando a crear nuevas especies, o bien convertirse en enfermedades genéticas. Razones de mutación. Producto de errores en la replicación del genoma durante las fases de la replicación celular. De manera externa, debido a la acción de mutágenos de diversos tipos sobre el organismo, como la radiación ionizante, ciertas sustancias químicas y la acción de algunos organismos vitales, entre otros. La mutación tiene 3 niveles, los cuales son el molecular, que son las génicas o puntuales, ocurren en las bases nitrogenadas del ADN, el cromosómico, que altera un segmento de cromosoma y puede perderse, duplicarse o cambiar de lugar grandes cantidades de información. Y por último, el genómico. Afecta a un determinado conjunto de cromosomas, varía sustancialmente el genoma entero o del organismo. Tipos de mutación. Mutaciones morfológicas. Son aquellas que tienen que ver con la forma o la apariencia de su cuerpo. Una vez culminadas las etapas de desarrollo, coloración, forma, estructura, etc., pueden producir mutaciones convenientes, como el de una polilla de color más acorde al entorno y por ende más propicia a camuflajearse y sobrevivir. O bien pueden producir malformaciones o enfermedades, como la
neurofibrosis humana. Mutaciones letales. En este grupo se encuentran las mutaciones que interrumpen procesos clave en el mantenimiento del organismo y que por ende pueden ocasionarle la muerte o una discapacidad significativa para crecer y reproducirse. Mutaciones condicionales. Se llaman así a las que condicionan el desempeño del individuo en su comunidad biológica, pudiendo ocasionar condiciones permisivas. El producto del gen mutado es aún funcional, o condiciones restrictivas. El producto del gen mutado pierde su viabilidad. Otra de las mutaciones es la mutación bioquímica o nutritiva. Es aquella que afecta a la producción de un determinado compuesto bioquímico, necesario para cumplir con funciones específicas como enzimas, metabolismos u otros elementos necesarios, sobre todo para la nutrición celular. Este tipo de organismos requieren de la añadidura de dicha enzima o compuesto para poder realizar la función normalmente. La que sigue es mutaciones por pérdida de función. Se trata de mutaciones que impiden el funcionamiento correcto de un gen, ocasionando que el organismo que la presenta pierda alguna función específica. Es el caso de la depresión unipolar en humanos. La última de las mutaciones es por ganancia de función. Son mutaciones poco frecuentes en las que un cambio de ADN añade funciones al gen modificado y por ende el organismo que lo presenta. Así es como opera la resistencia a los